Corría el año 1986. Era un día particularmente frío en Florida, con una temperatura de alrededor de 2 grados Celsius. A las 11:38 de la mañana, el orbitador Challenger despega en su 10ª misión desde el Centro Espacial Kennedy e inicia su ascenso hacia el espacio, con la tarea de lanzar un satélite, estudiar el cometa Halley y llevar el espacio a la primera civil, una profesora de secundaria, para que diera clases desde el espacio. Sin embargo, a segundos del despegue, el Challenger queda envuelto entre las llamas y el humo de una explosión, mientras millones de estadounidenses, tanto niños como adultos, ven el evento en vivo desde sus hogares y escuelas. Pero lo peor de todo no es la explosión en sí, sino la larga lista de decisiones negligentes que llevaron a ella. Porque si algo queda claro al hablar del Challenger es que toda esta tragedia podría haberse evitado. Hola y bienvenido o bienvenida a mi canal. Mi nombre es Natalia y en el video de hoy te voy a contar la historia del transbordador espacial Challenger, del cual este 28 de enero se cumplieron 40 años desde lo ocurrido. Con este video inauguro la sección de tragedias de la historia, el segmento donde voy a hablar de sucesos trágicos que podrían haberse evitado. El objetivo de este canal es poder hablar de varias cosas que me interesan, entre ellas las estafas, los crímenes reales y los eventos históricos. Pero respecto a estos últimos, los que más me interesan son aquellos que fueron producto de la negligencia humana o del mal accionar de las personas. Así que este video viene a aportar a esa tercera sección. Como siempre, las traducciones de todos los documentos oficiales las hice yo misma, en este caso documentos de la NASA, porque soy traductora. Y también quiero aclarar que todos los valores en dólares que voy a mencionar están actualizados al 2026. Así que con esto dicho, ahora sí, comencemos con la historia. Para entender lo ocurrido con el Challenger, por qué esta tragedia pudo haberse evitado y cuáles fueron los sucesos que llevaron a ella, tenemos que volver algunos años atrás en el tiempo. Luego de más de 2 años de deliberación sobre temas presupuestarios, tras un informe de la NASA de 1969 titulado El programa espacial posterior al Apolo, el camino hacia el futuro, el entonces presidente de Estados Unidos, Richard Nixon, anuncia el 5 de enero de 1972 el final de los vuelos tripulados a la Luna y comunica haber aprobado el desarrollo de un nuevo sistema de transporte espacial más confiable, versátil y seguro, diseñado para convertir los viajes al espacio cercano en algo rutinario y accesible, capaz de ser reutilizado hasta unas 100 veces para así reducir los costos de lanzamiento de los vehículos espaciales de la época. La idea detrás del programa era crear un orbitador tripulable y reutilizable, capaz de ser lanzado múltiples veces mediante cohetes propulsores y que se pudiera reacondicionar al regreso de cada misión para poder reemplazar al programa espacial Apolo, desarrollado durante la carrera espacial en el marco de la Guerra Fría y del cual se remodelaron y reutilizaron las plataformas de despegue. El Challenger fue uno de 6 transbordadores construidos dentro del marco del programa del transbordador espacial. Los nombres de esos transbordadores son, en orden de fabricación, Enterprise, el prototipo que nunca se lanzó al espacio, Columbia, Challenger, Discovery, Atlantis y Endeavour. El foco principal de este programa fue la austeridad, eso sí, una que no impidiera cumplir con las aspiraciones ambiciosas del programa de lanzar al menos 24 vuelos por año para el año 1990. Como la NASA contaba con un presupuesto reducido, se empeñó en cumplir sus objetivos de la forma más económica posible. Sin embargo, el costo inicial del programa igualmente fue altísimo, de unos 49.000 millones de dólares. El programa del transbordador espacial dio inicio en abril de 1981, tras el lanzamiento del transbordador Columbia, con una tripulación de 2 astronautas. Esta primera misión fue el foco principal del programa por un largo tiempo. Sin embargo, al finalizar la serie de pruebas de vuelos orbitales en 1982, la NASA se enfocó en acelerar el calendario de lanzamiento de los transbordadores, con ideas tan descabelladas como realizar un lanzamiento por semana. Ese mismo año, el administrador de la NASA de aquel entonces expresó que el control de los costos de operación estaba entre los objetivos principales de la NASA, mientras hacían del programa un sistema plenamente operativo. Esto dejó en claro una cosa: la actitud general de los involucrados en el programa era probar que este era operativo a como diera lugar y que había que tenerlo listo cuanto antes para sacarlo de la fase de desarrollo. Y esta actitud, por supuesto, terminó afectando tanto al programa como a las misiones. Para el año 1985, estaba claro que las ambiciones de los altos mandos y la realidad no iban de la mano. De por sí, los 2 vuelos que se realizaban al mes ya ponían bajo suficiente presión al programa. Cumplir con los requisitos inmediatos distrajo la atención respecto a la corrosión en el manejo de la NASA, que pasó de tratar el programa de transbordadores no como un proyecto de investigación y
desarrollo, sino como un programa ya operativo. Las 9 misiones que se realizaron a lo largo de 1985 pusieron bajo tanta presión al programa que se había vuelto imposible concretar el plan de 15 misiones para ese año. Cuantos más vuelos realizaban, más debían comprimir los programas de entrenamiento y sobreexigir a los trabajadores, que luchaban para mantener al día la información de trayectoria de vuelo, los software de la época y los materiales de entrenamiento. Quienes daban mantenimiento a los equipos y los inspeccionaban al regreso de cada misión no tenían tiempo suficiente para analizar con cuidado qué áreas del proceso podían automatizarse y estandarizarse para adaptarse a los nuevos requisitos de la NASA para realizar múltiples lanzamientos en poco tiempo. Y tampoco contaban con el presupuesto suficiente para hacerlo, ni para aumentar el volumen de personal acorde a una mayor intensidad de trabajo. Había mucho que hacer, mucha carga de responsabilidad y poca gente para llegar a tiempo con los plazos. Y por supuesto, también empezó a haber problemas con la disponibilidad de repuestos, ya que en su afán de acelerar todo y con el poco presupuesto que tenían, la NASA no llegó a desarrollar a tiempo un plan de mantenimiento de partes que pudiera equiparar la frecuencia de los lanzamientos. En 1983 se había calculado que recién para la primavera de 1986, mucho después del vuelo del Challenger, se iba a tener un suministro de repuestos capaz de cubrir 12 vuelos anuales. Y recordemos, el plan era de 24 vuelos al año para el año 1990, pero para la segunda mitad de 1985, la demanda de repuestos superó la capacidad de entrega y las reducciones de presupuesto tampoco ayudaron. Sin importar lo que hicieran, no tenían forma de equilibrar la situación y mantenerse al día con los lanzamientos. Y fue entonces que terminaron recurriendo a la canibalización. Es decir, los componentes de un orbitador eran removidos para ponerlos en el que se iba a utilizar en la siguiente misión. Estas piezas podían ser cualquier cosa, desde un tornillo común hasta el sistema de motores de maniobra orbital. Esta práctica no solo es costosa por la cantidad de personal que requiere trabajar en 2 orbitadores a la vez, sino que además creaba múltiples oportunidades para que los componentes se dañaran y para que una imperfección en la instalación de los componentes pusiera en peligro la seguridad de toda la misión. Para la última misión del Challenger, unas 45 piezas de las 300 que se requerían se obtuvieron por canibalización. Pero vamos a hablar por un momento de las partes específicas de los transbordadores, porque estas juegan un rol importante a lo largo de toda la historia. Los transbordadores se componían de 4 partes principales: 2 cohetes aceleradores de combustible sólido, un orbitador, en este caso el Challenger, y un tanque externo de combustible. El tanque externo de combustible fue lo único que no consiguieron que fuera reutilizable. Esta era la pieza de mayor tamaño, de color naranja, que alimentaba con una mezcla de hidrógeno y oxígeno líquidos a los 3 motores principales del orbitador durante la fase de despegue. Dentro de la estructura, cada combustible tenía su propio tanque y un tanque intermedio los conectaba. Una vez agotado el combustible, el tanque se separaba del orbitador a los 8 minutos de despegue aproximadamente y se desintegraba en la atmósfera. El Challenger y sus orbitadores hermanos, fabricados por Rockwell International, tenían el tamaño de un avión de pasajeros y una forma aerodinámica similar a estos, cuyas alas le permitían a estas naves descender a través de la atmósfera, funcionar como un planeador y aterrizar en una pista tradicional. El orbitador contenía, entre otras cosas, una bodega de carga, un sistema de 3 motores propios y la cabina de la tripulación. Como mencioné antes, el primer vuelo del programa llevó únicamente a 2 astronautas. ¿Pero por qué fue esto? Bueno, no solo porque era un vuelo de prueba, sino porque además la cabina solamente tenía espacio para 2 asientos eyectables, pero las misiones operativas demandaban una tripulación mayor. Si bien se hicieron cálculos para tratar de poner más asientos, la realidad es que físicamente era imposible hacer entrar los asientos suficientes para una tripulación de 7 astronautas, como en el caso de la última misión del Challenger. Entonces, por la utilidad limitada que estos asientos tenían durante la fase de ascenso, y como limitaban el número de tripulantes en la cabina, lo cual en consecuencia hubiese impedido que se cumplieran los objetivos de cada misión, se decidió eliminar los asientos eyectables y usar asientos regulares. Además de esto, la cabina no contaba con medios de escape que pudieran usarse ya fuera durante el despegue o el aterrizaje. Los cohetes propulsores que se escogieron para el programa fueron cohetes de combustible sólido, por su cualidad de ser más baratos que otros. El propósito de estos cohetes era ayudar a despegar a los transbordadores desde una plataforma y combatir la atracción gravitacional de la Tierra durante los primeros 2 minutos de despegue. Luego de cumplir su función inicial, estos cohetes caían al océano con ayuda de paracaídas para que pudieran recuperarse, reacondicionarse y reutilizarse al menos 20 veces en los próximos lanzamientos. La dirección del programa para construir y ensamblar los cohetes estuvo a cargo del Centro Marshall de Vuelos Espaciales, bajo la gerencia de Lawrence Mulloy. Por otro lado, para el diseño
y la fabricación de los motores se contemplaron 4 empresas diferentes. Al final, una junta escogió a Morton Thiokol, pero no necesariamente porque fuera la mejor opción. De hecho, al comparar cada una de las opciones, Morton Thiokol quedó cuarta en cuestiones de diseño y desarrollo y solo quedó primera en cuestiones de gestión. Lo que realmente le garantizó a Morton Thiokol el contrato de casi $6.000 millones en 1973 fue su capacidad de abaratar costos en las fases de desarrollo y de producción, ya que su diseño del cohete se basaba en el cohete sólido Titan III de la Fuerza Aérea, uno de los más confiables en existencia. Sin embargo, había diferencias clave en el diseño. El cohete de Thiokol usaba juntas tóricas dobles, una primaria y otra de respaldo en caso de fallo, que actuaban como una barrera elástica para prevenir la fuga de gases de combustión. Estas juntas soportaban la peor parte de la presión de combustión, sin otras barreras contra el gas, además de una masilla aislante con asbesto para prevenir daños en las juntas tóricas por calor, cosa a la que las juntas del Titan III no se exponían. Sumado a eso, el diseño de las juntas tóricas de Thiokol consistía en piezas de caucho pegadas entre sí, a diferencia de las juntas del Titan III, que eran del mismo material pero moldeado en una única pieza. Pero a la NASA, este diseño le pareció innovador. No solo les permitía hacer chequeos simples de fugas sin presurizar todo el motor, sino que el costo por vuelo de los cohetes de Thiokol era el más barato de todas las propuestas recibidas. Según la NASA, este diseño aumentaba la fiabilidad y reducía las operaciones en el sitio de lanzamiento, lo cual demuestra una buena atención a mantener bajos costos y a los aspectos de producción. La obsesión de priorizar los costos se antepuso ante cualquier posible objeción respecto al diseño de las juntas tóricas de los cohetes, diseño que desde las primeras pruebas mostró fallas que no habían anticipado. Al principio, Marshall y Thiokol no quisieron aceptar que hubiera un problema, pero con el tiempo no les quedó más remedio que hacerlo. ¿Qué hicieron en ese momento? Bueno, en vez de arreglarlo, pasaron a considerarlo un riesgo aceptable de vuelo. A medida que los problemas con las juntas tóricas crecían en número y en gravedad, los minimizaban en los informes y documentos oficiales, y Thiokol simplemente expresó que esta condición no es deseable, pero es aceptable. Pero con cada vuelo de los transbordadores se confirmaba más que las juntas tóricas se estaban dañando, y entonces, en vez de arreglar el problema, lo que se hizo fue incrementar en la planificación para las misiones la cantidad de daño que se consideraba aceptable. Ni Marshall ni Morton Thiokol recomendaron jamás, por cierto, rediseñar las juntas tóricas o detener el programa del transbordador espacial hasta que este problema se resolviera. Para agosto de 1985, el problema de las juntas tóricas ya era considerado por Thiokol un problema crítico, del cual, por cierto, avisó a Marshall. Sin embargo, también dijeron que no representaba un peligro, y cito: "Es seguro continuar volando con el diseño existente en tanto se realice un chequeo por fugas en todas las juntas, no haya contaminación en las áreas de sellado y se cumpla con los requisitos de compresión de las juntas tóricas". Toda esta explicación sobre las diferentes partes de los transbordadores es necesaria para entender que lo que ocurriría después no fue un accidente. Fue la consecuencia inevitable de actos deliberados de personas que conocían la situación y aún así decidieron ignorarla por cuestiones monetarias. Pero ahora sí, volvamos a hablar del Challenger en específico. El Challenger fue construido como un vehículo de pruebas y luego se le encargó a Rockwell que lo recondicionara para hacerlo totalmente operativo. El Challenger realizó su primer vuelo en abril de 1983. En su segundo vuelo llevó a la primera mujer estadounidense, la física y astronauta Sally Ride, al espacio y se convirtió en el caballo de batalla de la NASA en los primeros años del programa, a tal punto que el 85% de las misiones hasta el año 1985 se hicieron con el Challenger. Además, en sus diferentes misiones completó 87 órbitas terrestres y estuvo más de 69 días en el espacio. En general, las misiones de los transbordadores consistían en lanzar satélites, realizar experimentos científicos, poner en órbita y reparar telescopios espaciales como el Hubble, y como ejemplo contemporáneo para los más jóvenes, construir la Estación Espacial Internacional, que a día de hoy sigue operativa. Llegado el año 1984, el entonces presidente Ronald Reagan anuncia el programa Docente en el Espacio. La idea de este programa era hacer llegar la experiencia de los transbordadores espaciales a más civiles y que estos pudieran compartir su experiencia con el público. El administrador de la NASA de aquel entonces comunicó que en el futuro planeaban llevar a periodistas, artistas y poetas, pero para esta misión en específico se buscaba enaltecer y honrar la figura de los docentes, a quienes se escogió por considerarlos, según palabras del propio Ronald Reagan, de lo mejor de Estados Unidos. El entonces presidente también expresó lo siguiente: "Cuando este transbordador despegue, todo Estados Unidos recordará el papel crucial que cumplen los maestros y el sistema educativo en la vida de nuestra nación". De los más de 11.000 maestros que se postularon para el programa, la profesora Christa McAuliffe fue escogida de entre 10 finalistas para convertirse en la primera docente en el espacio.
espacio, y a Barbara Morgan, una maestra de primaria, la escogieron como su reemplazo. Krista y Barbara comenzaron su entrenamiento para la misión STS-51L en septiembre de 1985 y conocieron a quienes serían sus compañeros de tripulación, el comandante Francis Scobie, el piloto Michael Smith, los especialistas de misión Ellison Onizuka, Judith Resnick y Ronald McNair, y al ingeniero aeroespacial Gregory Jarvis, quien junto a Krista ocuparía la posición de especialista de carga. A ambas docentes se les enseñó a ponerse el traje de vuelo para los entrenamientos en avión supersónico y cisterna, les hicieron probar la comida que comerían en el espacio, y les enseñaron sobre el funcionamiento de los sistemas del transbordador y los procedimientos de evacuación de emergencia. Pero la tarea principal de Krista McAuliffe era dar 2 clases en vivo desde el espacio y grabar material de video para 6 demostraciones. La primera clase, llamada La excursión definitiva, les mostraría a los alumnos una comparación de la vida dentro del transbordador a diferencia de la vida en la Tierra. La segunda clase, Dónde estuvimos, hacia dónde vamos y por qué, explicaría la motivación tras la exploración espacial. Las 6 demostraciones tratarían temas como el magnetismo, las leyes de Newton, la efervescencia, maquinaria y herramientas simples, hidroponía, separación por cromatografía y cómo se comportan todas estas en un espacio sin gravedad. Como parte de su preparación, Krista y Barbara también presenciaron el lanzamiento del Challenger en la misión que precedía a la de ellas. La misión STS-51L iba a durar 7 días, en los que la tripulación cumpliría las tareas de grabar las clases para el programa Teacher in Space, realizaría experimentos y pondría en órbita un satélite de comunicaciones y el satélite Spartan para capturar el espectro ultravioleta del cometa Halley y recuperar dicho satélite 48 horas después. La observación del cometa Halley era la misión principal del Challenger, ya que este solo aparece aproximadamente en un periodo de entre 70 a 80 años. Por esto, el plazo de tiempo para lanzar la misión era limitado para asegurar que el satélite Spartan contara con las mejores condiciones de luz posibles para observar el cometa Halley. Este fue uno de los temas que se discutió durante la primera reunión de la gerencia de nivel 1 el 15 de enero de 1986, ya que para finales de mes se reducirían las condiciones óptimas para observar el cometa. Se decidió luego de contemplar diferentes horarios que el Challenger fuera lanzado durante la mañana para que en caso de tener que abortar la misión y aterrizar el orbitador todavía fuera de día. La misión se pospuso 3 veces y se cambió la fecha oficial de lanzamiento original del 22 de enero al 23 de enero. Una vez anunciada esa fecha, se cambió al 25 de enero y entonces, cuando ya habían empezado con los preparativos iniciales, tuvieron que suspender todo porque las condiciones climáticas eran pésimas. El 27 de enero se intentó lanzar de nuevo el Challenger y los preparativos comenzaron el 26. En la noche, antes de llenar el tanque externo, hubo problemas con el detector de incendios en el tanque de hidrógeno líquido. Una vez solucionado eso, siguieron con los procedimientos de rutina y se despertó a la tripulación a las 5 de la mañana. La tripulación ya estaba dentro del orbitador cuando se detectaron problemas con la manija de una compuerta. Solucionado eso, hubo problemas con el viento, que era demasiado fuerte y excedía la velocidad permitida para vientos laterales en caso de tener que abortar la misión y aterrizar. Así que otra vez la misión se canceló y se pasó para el 28 de enero. El 28 de enero mostraba un cielo despejado. Sin embargo, la temperatura era inusualmente baja para Florida. Por la noche se habían registrado temperaturas bajo cero y se había visto hielo en toda la estructura de la plataforma de lanzamiento. Drenajes, sistemas contra incendios, etc. Y cuando digo hielo no me refiero a una escarchita, sino a carámbanos o lo que se conoce como estalactitas de hielo en toda la superficie de la plataforma. Ahora, para que se entienda bien la siguiente parte de la historia, hay que hablar brevemente de la estructura de gestión dentro del programa del transbordador espacial. La estructura se manejaba por niveles, del nivel 1 al 4. El nivel 1 correspondía a las cuestiones presupuestarias y cuestiones técnicas del programa. El nivel 2 era responsable de los requisitos del programa y se encargaba de supervisar las cuestiones técnicas en nombre del nivel 1. El nivel 3 se encargaba del desarrollo, las pruebas y la entrega de los orbitadores, cohetes, tanque externo y motores principales al sitio de despegue. Y el nivel 4 era el de las empresas contratadas para diseñar y fabricar las piezas de los transbordadores. Y el nivel 4, era donde comenzaba todo el proceso y a partir del cual se tomaban todas las demás decisiones. Para que todos los demás niveles pudieran trabajar, el nivel 4 debía certificar por escrito que los elementos bajo su responsabilidad estaban en condiciones para el despegue, y luego esta certificación se enviaba al nivel 3, y es en estos dos niveles donde todo falló. Ya desde 1982, las juntas tóricas habían sido designadas como un problema crítico de nivel 1. Dígase que la falla en estos componentes podía causar la pérdida total del vehículo
vehículo o de vidas humanas. En junio de 1985, los ingenieros se dieron cuenta de que una junta tórica secundaria presentaba erosión porque la junta primaria había fallado. Esto, por supuesto, como consecuencia de los constantes lanzamientos y de las cuestiones que ya comenté previamente. El problema real está en que todas estas cosas se le informaron al nivel 3 previamente a lo largo del tiempo, pero Lawrence Mulloy, el gerente encargado del proyecto de los cohetes, jamás comunicó estas cosas a los niveles superiores, ya fuera por no considerar que la erosión de las juntas tóricas supusiera un riesgo crítico y o por pensar que había un margen amplio de vuelo incluso con erosión en las juntas, y por eso se siguieron aprobando los cohetes para las misiones. Pero durante la última misión del Challenger, las condiciones climáticas eran una de las que no se tenían registro previo en misión, así que al escuchar el pronóstico del tiempo para esa noche, los ingenieros de Morton Thiokol se reunieron y llamaron a sus superiores. Si bien no tenían forma de prever las consecuencias en base a la información disponible y no podían compararla con vuelos previos, lo que sí sabían era que las juntas tóricas de caucho no iban a responder bien al frío, en especial porque se trataba de frío bajo cero. ¿Pero por qué es esto? Bueno, porque para poder funcionar bien y sellar los gases de combustión, las juntas de caucho necesitan expandirse, y el caucho con el frío se endurece. Si el caucho está frío y no se expande a tiempo, los gases de combustión se terminan escapando. Por eso, los ingenieros expresaron que no era seguro despegar y recomendaron posponer el lanzamiento. Y esto claramente no le gustó a la dirigencia de Morton Thiokol, quienes exigían información concreta para respaldar la recomendación. Pero esta era una información que los ingenieros no podían darles. La menor temperatura a la que se había despegado era de 11 grados Celsius, y ya en la misión de enero del año anterior se habían visto formaciones de hielo preocupantes en la plataforma de despegue y en el propio vehículo. Al final, los ingenieros y superiores de Thiokol llegaron a la conclusión de que no era seguro despegar en condiciones desconocidas que se salían de los márgenes de la información que se tenía. Esto dejó tranquilos a los ingenieros, pero la tranquilidad les duró poco. Para ajustarse a las exigencias de un cliente tan grande como la NASA, y orillada a esto por los superiores del nivel 3, Morton Thiokol aprueba los cohetes para el lanzamiento ante la incredulidad de sus ingenieros. Alan McDonald, ingeniero aeroespacial y director del proyecto de los cohetes dentro de Thiokol, se niega a firmar los papeles para aprobar el lanzamiento y les dijo a sus superiores: si algo llega a pasar en este lanzamiento, no quiero ser yo la persona que tenga que pararse delante de una junta de investigación para explicar por qué despegamos. El fax enviado por el vicepresidente de Thiokol dice, en líneas generales, lo siguiente: la información que tenemos sobre la temperatura no aporta datos concluyentes. La evaluación de los ingenieros es que el frío endurece las juntas tóricas y que más gas podría llegar a filtrarse de la junta tórica primaria antes de que ésta pueda sellarse. Si la junta primaria no actúa a tiempo, la junta secundaria lo hará. Morton Thiokol recomienda avanzar con el lanzamiento de la misión. A las 9 de la mañana se realiza una reunión con el equipo de la misión. Los representantes de Rockwell, la empresa que fabricaba los orbitadores, expresaron preocupaciones sobre el efecto que podría tener el hielo en el orbitador al momento del despegue, ya que no se podía predecir el daño que podría causar el hielo respecto al sistema de protección térmica del orbitador en caso de que el hielo se desprendiera durante el despegue y lo golpeara. Pero ninguna de estas preocupaciones le fueron comunicadas a los funcionarios de la NASA responsables por la decisión de lanzar el Challenger. Y sumado a eso, Rockwell jamás comunicó de forma clara que no se debía despegar. Por el contrario, fueron lo suficientemente ambiguos para que su postura no se considerara una negación. Respecto al tema del hielo, se realizaron 2 inspecciones en horarios diferentes en la plataforma de despegue. Por lo inminente del lanzamiento, no se pudieron tomar medidas para prevenir el hielo, como drenar por completo las tuberías de agua. Así que lo que hicieron fue liberar lentamente el agua del sistema, cosa que nunca antes habían hecho. Y esto causó que se formara hielo en múltiples partes de la estructura. De hecho, una de las inspecciones reveló que se había formado hielo en la parte inferior del cohete sólido izquierdo. El gerente del programa de transbordadores fue posponiendo el lanzamiento según lo que le informaba el equipo que inspeccionaba el hielo en la plataforma para darle tiempo al hielo a que se derritiera. Cuando los niveles 2 y 1 tomaron la decisión de hacer despegar el transbordador, no tenían la más mínima idea de que se les estaban ocultando cosas. No sabían sobre todo lo que estaba pasando atrás, sobre la objeción de los ingenieros, sobre las personas que habían pedido que se les informaran cosas que jamás llegaron a sus oídos, ni sabían tampoco de la historia reciente de preocupación respecto a las juntas tóricas. Pero sí sabían del hielo y de las preocupaciones de todas las partes involucradas, al menos para entender que este era un factor no anticipado que podría implicar un riesgo ya fuera para el orbitador
o para los cohetes sólidos. Y acá es cuando quiero dejar esto muy claro. De todo lo que estaba pasando, la tripulación del Challenger no tenía ni la más mínima idea. E incluso si hubiesen sabido algo, no tenían ningún tipo de autoridad para detener la misión. Para las 11:15 de la mañana, cuando concluyó la última inspección por hielo en la plataforma, los 7 tripulantes ya estaban dentro del Challenger. Los alumnos de todos los colegios de Estados Unidos y sus maestros y profesores se reunieron frente a los televisores que transmitían el evento en vivo. Los padres y la familia de toda la tripulación, incluidos los padres, esposo e hijos de la profesora McAuliffe, y una multitud de niños y adultos se reunieron en el Centro Espacial Kennedy para celebrar el despegue. Y a las 11:38 de la mañana, el Challenger partió camino al espacio. 3, 2, 1, and liftoff. Liftoff of the 25th Space Shuttle mission, and it has cleared the tower. El centro de control de misión de la NASA le indica al piloto que acelere al máximo, y de repente, Challenger, go at throttle up. Challenger, go at throttle up. una explosión ocurre y envuelve al Challenger en llamas. La nube de humo no permite ver nada, pero de ella se desprenden los 2 cohetes de combustible sólido que propulsaban al transbordador, los cuales siguen su viaje hacia el espacio de forma errática. Al principio, la nación entera no entendía lo que estaba pasando, y se preguntaban si quizá la gran nube de humo que estaban viendo era algo normal o no, hasta que se confirma lo peor. We have a report from the flight dynamics officer that the vehicle has exploded. Flight director confirms that. We are looking at checking with the recovery forces to see what can be done at this point. El Challenger había explotado a 73 segundos de su despegue y no había rastro alguno de la nave o de sus tripulantes. Es una obviedad decir que la explosión del Challenger se convirtió en un escándalo a nivel mundial. No solo la había presenciado un país entero, sino que las imágenes comenzaron a transmitirse en los noticieros de todo el mundo. La nube de humo de la explosión fue la portada principal de todos los diarios o periódicos de la época, y la reacción popular era clara. La gente estaba devastada. Esta misión había sido ampliamente publicitada por la presencia de Krista McAuliffe, quien además se había vuelto terriblemente popular por su personalidad encantadora y amable y su actitud de compromiso total con la educación. Para el momento en el que la misión del Challenger despegó, Krista era toda una estrella y en todo el mundo se conocía su cara. Y por eso se puede decir casi con total certeza que su presencia y el cariño que el público le tenía multiplicaron el factor trágico de la situación. Ese mismo 28 de enero, luego de la explosión, el entonces presidente Ronald Reagan se dirigió a los ciudadanos en una cadena nacional por televisión y radio. Yo traduje su discurso para este video, así que lo voy a leer. Damas y caballeros, hoy es un día de luto y de recuerdo. Nancy y yo estamos profundamente dolidos por la tragedia del transbordador Challenger. Sabemos que compartimos este dolor con todos los habitantes de nuestro país. Esta es una verdadera pérdida nacional. Hace 19 años, casi en la misma fecha, perdimos a 3 astronautas en un terrible accidente en tierra. Pero nunca habíamos perdido a un astronauta en vuelo. Nunca habíamos vivido una tragedia como esta. Y quizá hayamos olvidado la valentía que le requirió a la tripulación del transbordador, pero ellos, los 7 que iban en el Challenger, eran conscientes de los peligros, pero lo superaron y realizaron su trabajo con brillantez. Lloramos a 7 héroes: Michael Smith, Jake Scobie, Judith Resnick, Ronald McNair, Ellison Onizuka, Gregory Jarvis y Krista McAuliffe. Lamentamos su pérdida como nación. Para las familias de los 7, no podemos comprender como ustedes el impacto total de esta tragedia, pero sentimos la pérdida y pensamos mucho en ustedes. Sus seres queridos fueron audaces y valientes, y tenían esa gracia especial, ese espíritu especial que dice: denme un desafío y lo afrontaré con alegría. Tenían ansias de explorar el universo y descubrir sus verdades. Deseaban servir y lo hicieron. Nos sirvieron a todos. Nos hemos acostumbrado a las maravillas de este siglo. Es difícil deslumbrarnos, pero durante 25 años, el programa espacial de Estados Unidos estuvo haciendo precisamente eso. Nos hemos acostumbrado a la idea del espacio, y quizá olvidamos que apenas comenzamos, que seguimos siendo pioneros. Ellos, los miembros de la tripulación del Challenger, fueron pioneros. Y quiero decirles algo a los niños estadounidenses que vieron desde sus escuelas la transmisión en vivo del despegue del transbordador. Sé que es difícil de entender, pero a veces ocurren cosas dolorosas como esta. Todo es parte del proceso de exploración y descubrimiento. Todo es parte de arriesgarse y expandir los horizontes del hombre. El futuro no es de los miedosos, es de los valientes. La tripulación del Challenger nos impulsaba hacia el futuro y nosotros continuaremos sus pasos. Siempre he tenido una gran fe y respeto por nuestro programa espacial, y lo ocurrido hoy no lo disminuye en absoluto.
No ocultamos nuestro programa espacial, no guardamos secretos ni encubrimos nada, lo hacemos todo abiertamente y en público. Así es la libertad y no la cambiaríamos ni por un minuto. Continuaremos nuestra búsqueda en el espacio. Habrá más vuelos de transbordadores y más tripulaciones de transbordadores. Y sí, más voluntarios, más civiles, más docentes en el espacio. Nada termina aquí. Nuestras esperanzas y nuestros viajes continúan. Quiero añadir que desearía poder hablar con cada hombre y mujer que trabaja para la NASA o que colaboró en esta misión y decirles, su dedicación y profesionalismo nos han conmovido e impresionado durante décadas y conocemos su angustia. La compartimos. Hoy hay una coincidencia. Un día como hoy, hace 390 años, el gran explorador Sir Francis Drake falleció a bordo de un barco frente a la costa de Panamá. En vida, las grandes fronteras fueron los océanos, y un historiador dijo posteriormente, vivió en el mar, murió en él y fue enterrado en él. El día de hoy nosotros podemos decir de la tripulación del Challenger que su dedicación fue como la de Drake, absoluta. La tripulación del transbordador espacial Challenger nos honró con su forma de vivir. Nunca los olvidaremos, ni olvidaremos la última vez que los vimos, esta mañana, mientras se preparaban para su viaje, se despedían y se desprendían de las duras ataduras de la tierra para tocar el rostro de Dios. Una vez concluido el discurso, el presidente Reagan voló a Cabo Cañaveral y formó la Comisión Rogers para investigar el incidente. A esta comisión la integraron 13 personas, entre ellas Neil Armstrong, astronauta retirado y primer hombre en caminar en la Luna, Richard Feynman, Premio Nobel de la Física, Donald Kutina, general de la Fuerza Aérea con experiencia en la gestión de los transbordadores, y Sally Ride, ingeniera y astrofísica a quien ya había mencionado previamente por haber volado en el Challenger como la primera mujer astronauta en la historia de Estados Unidos. La tarea de esta comisión era clara. Tenían que investigar qué había pasado, por qué explotó el Challenger y determinar formas para prevenir que un desastre igual volviera a ocurrir. Muchas de las cosas que descubrió la comisión ya las cubrí a lo largo del video gracias al informe de 260 páginas que redactaron para junio de 1986. Sin embargo, hay varios puntos que por motivos narrativos dejé para más adelante, así que ahora vamos a hablar de ellos. Con todos los malos manejos que hubo en esta situación, demasiadas cosas podrían haber salido mal. Pero en base a todo lo que escuchaste en este video, quizás ya llegaste a la conclusión de que el detonante de todo estuvo en las juntas tóricas de caucho de los cohetes de combustible sólido. Sin embargo, hay que tener presente que en aquel entonces las cosas no fueron igual de evidentes que ahora. Muchas cosas se habían mantenido en secreto, y no todos en la cadena de toma de decisiones estaban al tanto de los malos manejos en el programa. Así que a partir de ahora nos vamos a centrar en los aspectos fundamentales de lo que fueron los eventos posteriores a la tragedia. El análisis exacto de la secuencia de eventos hasta la explosión, qué pasó con la tripulación, cómo se dieron cuenta de que el problema estaba en las juntas tóricas, otras cosas que descubrió la comisión, recomendaciones de la comisión y qué pasó con los responsables. Obviously a major malfunction. Desde el despegue hasta que se perdió la señal con el Challenger, ningún controlador de vuelo notó indicio alguno de que hubiera un problema. Acorde al plan, el transbordador bajó la velocidad al mínimo y luego la subió al máximo, y en ningún momento sonó ninguna alerta en la cabina de mando. Para entender lo que pasó, la comisión Rogers tuvo que analizar los restos del transbordador y el material de video. El análisis de la secuencia de eventos concluyó lo siguiente. 6.6 segundos antes del despegue, se encienden los motores principales del orbitador mientras la estructura del transbordador sigue conectada a la plataforma de despegue. Justo a los 0.67 segundos del despegue, se observa una nube de humo gris en la parte inferior del cohete sólido derecho, que prueba que las juntas tóricas no estaban funcionando bien. Las dos cámaras de la plataforma que podrían haber registrado con exactitud de dónde salía el humo no estaban funcionando, pero se calcula en base al análisis que el humo se inició en el área del cohete que daba hacia el tanque externo de combustible, la pieza naranja que alimentaba con nitrógeno y oxígeno líquidos a los motores principales del orbitador. A partir de entonces y hasta el segundo 2.5 se observan 8 nubes de humo que van oscureciéndose hasta volverse negras. El color negro del humo indica que los gases propelentes estaban quemando y corroyendo la grasa de las juntas, la masilla aislante de asbesto y las propias juntas tóricas. Cada nube de humo va quedando atrás a medida que el transbordador asciende y las siguientes salen exactamente del mismo lugar, al menos 4 veces por segundo. La última de estas nubes, de cara al tanque externo
externo fue visible a los 2.7 segundos, a medida que el transbordador aceleraba. A los 3.3 segundos se vio la última nube en la parte inferior del cohete, y a partir de ahí se pierden de vista entre la columna de humo. Cabe aclarar que no hay registro alguno de que se observaran este tipo de nubes negras en misiones previas a la misión 51L del Challenger. También se llegó a la conclusión de que otros vapores que se observaron corresponden al derretimiento de escarcha en la base del tanque externo o del cohete sólido derecho. Entre los segundos 24 a 37 se aceleran y desaceleran manualmente los motores del Challenger acorde a lo programado. El piloto, Michael Smith, comenta dentro de la cabina: "Parece que hay mucho viento hoy". Desde entonces hasta los 64 segundos, el Challenger se enfrenta a cambios bruscos en la velocidad del viento, acordes a una mayor altitud. El sistema de control y navegación del orbitador se adaptó a estos vientos para mantener la dirección ascendente del transbordador, y lo mismo hicieron los cohetes sólidos. El Challenger desacelera los motores principales hasta superar el área de máxima presión dinámica y acelera de nuevo al 104% a los 57 segundos. A los 58 segundos, los cohetes sólidos también comienzan a acelerar y se percibe la primera llama en el cohete sólido derecho, exactamente del mismo lugar del que se había visto salir el humo negro. Esta primera llama fue creciendo lo suficiente para poder observarse a simple vista, y para los 60 segundos del despegue comenzó a haber una diferencia de presión entre ambos cohetes. Debido a la fuga en el cohete derecho, la presión de la cámara de este era menor. La llama aumenta y la corriente aerodinámica la direcciona hacia el tanque externo de combustible. La llama empieza a dañar la riostra inferior que fijaba el cohete al tanque externo. A los 62 segundos, el sistema de control reacciona para contrarrestar las fuerzas causadas por la llama, y el sistema de empuje vectorial del cohete sólido izquierdo intenta contrarrestar el cambio de dirección causado por el impulso reducido del cohete derecho a causa de la pérdida de combustible. En los siguientes 9 segundos, los sistemas del transbordador corrigen las anomalías en la dirección y posición del transbordador, mientras la llama de la fuga sigue apuntando hacia el tanque externo. A los 64.6 segundos, la llama penetra el tanque externo, lo cual se puede deducir por el cambio de color que presentó la llama al mezclarse con el hidrógeno líquido del tanque externo. Un halo brillante se percibe en la parte inferior negra del Challenger, justo en la zona en paralelo con el tanque externo. A los 72 segundos de despegue, se da una sucesión de eventos rápidos. Los sistemas del orbitador intentan combatir las fuerzas que estaban a punto de destruirlo, pero la riostra inferior que fija el cohete derecho al tanque externo se rompe, y el cohete comienza a tratar de rotar mientras sigue conectado al tanque externo por medio de la riostra superior. Recordemos, el tanque externo tenía 2 combustibles y dentro de su estructura cada combustible tenía su propio tanque, y además un tanque intermedio los conectaba. A los 73 segundos se observa un patrón de vapor al costado del domo inferior del tanque externo como consecuencia de la falla estructural del tanque de hidrógeno. El comienzo de esta falla culmina cuando el domo se desprende y libera una cantidad enorme de hidrógeno líquido, lo cual hace acelerar de repente al transbordador y empuja al tanque de hidrógeno dentro de la estructura del tanque externo. En ese mismo momento, el cohete izquierdo, que seguía tratando de rotar, golpea la zona del tanque intermedio y parte del tanque de oxígeno líquido, y empieza a salir vapor blanco de esa zona. En cuestión de milisegundos, el sistema de control de reacción del Challenger se rompe y el orbitador queda envuelto en la nube de hidrógeno y oxígeno líquidos que por el solo entrar en contacto se inflaman y se produce una explosión. El color marrón rojizo se percibe especialmente alrededor de la nube principal. Las cargas aerodinámicas extremas despedazan al orbitador, cuyas partes salen despedidas de entre las llamas, como por ejemplo una de las alas, una parte del fuselaje delantero y la cola del orbitador con los 3 motores principales que todavía siguen funcionando. Los cohetes propulsores siguen su ascenso de manera errática y por separado, y esto es lo que crea la forma tan reconocible de la nube de humo, con una forma de V o V corta que nace de la nube principal. A 110 segundos del despegue, la Fuerza Aérea destruye los cohetes sólidos para evitar que se estrellaran en áreas pobladas. Las últimas palabras registradas dentro del Challenger fueron las del piloto, que dijo "oh oh" antes de que el orbitador dejara de grabar. Cuando el Challenger se despedazó, estaba a 14 kilómetros de altura. Las diferentes piezas salieron despedidas en múltiples direcciones y cayeron en curva hacia el océano Atlántico. Una de ellas fue la cabina de la tripulación. Mientras la comisión Rogers se encargaba de la investigación, un enorme equipo de búsqueda se valió de sonares, buzos, barcos y etcétera para recuperar las piezas del Challenger que habían quedado regadas en el océano Atlántico. Esta operación duró 7 meses y se logró recuperar un 45% del orbitador. El 7 de marzo
de 1986 se encontraron los restos de la cabina, sumergidos en el océano a casi 30 metros de profundidad, junto a varios pedazos de la estructura exterior del fuselaje delantero que estaban flotando por la misma zona. La cabina se desintegró, pero no se encontraron pruebas de que hubiese habido una explosión en el interior, ni se hallaron daños por fuego en las piezas del fuselaje o la cabina de la tripulación. La mayor parte de las fracturas de la cabina estaban en el lado izquierdo y se produjeron por la fuerza extrema del impacto contra el agua. En base a los daños en la parte izquierda tanto del fuselaje como de la cabina, se pudo determinar que ambas estructuras permanecieron unidas hasta impactar con el océano. El sistema del transbordador no estaba diseñado para sobrevivir a la falla de los cohetes propulsores sólidos, a tal punto de que no había forma alguna de corregir la situación en caso de que estos fallaran una vez encendidos. Por ejemplo, no era posible separar de forma segura el orbitador y los cohetes mientras estos tuvieran combustible y estuvieran en vuelo, y durante esa primera etapa de ascenso no existía forma de escape alguno para la tripulación. La comisión concluyó que la tripulación jamás recibió señal alguna del problema antes de los eventos repentinos de la explosión. Ni el equipo de control de misión ni la tripulación pudieron advertir lo que iba a pasar, e incluso si hubiesen notado algo, no habrían podido hacer nada para evitarlo. Sin embargo, un informe posterior, publicado el 28 de julio de 1986 y dedicado específicamente a las causas de muerte de los miembros de la tripulación, reveló información específica que distaba de varias creencias iniciales. Primero que nada, la tripulación no murió con la explosión. Los ingenieros y científicos que analizaron la cabina llegaron a la conclusión de que el impacto de la cabina contra el océano fue tan violento que no permite determinar con precisión la causa de muerte de los astronautas. Pero se pudo determinar que la fuerza de la explosión no fue suficiente para matarlos o herirlos de gravedad, y aunque puede que hayan perdido la conciencia como efecto de la despresurización de la cabina, esto último no es seguro. Luego de la explosión, la cabina salió disparada hacia arriba y alcanzó una altitud de 19 kilómetros antes de descender e impactar contra el océano, a 2 minutos y 40 segundos de la explosión y a una velocidad de 333 kilómetros por hora. Todo esto, por supuesto, superaba por montones el límite estructural de la cabina y la posibilidad de supervivencia de los astronautas. Si bien el informe no pudo asegurarlo al 100%, se sabe que la tripulación sobrevivió a la explosión por lo siguiente. Los cascos de los tripulantes estaban conectados a un sistema individual de aire para casos de emergencia, que solo puede activarse de forma manual. De los 4 sistemas de aire que se recuperaron, 3 habían sido activados. Uno de ellos fue el del piloto, Michael Smith. Cuando leí la transcripción completa de las últimas palabras de la tripulación, noté que un ratito antes del despegue, Judith Resnick les preguntó a todos si tenían puesto su arnés de asiento. El piloto le pregunta ¿para qué? Y el comandante le dice que no se va a poner el suyo por si necesita alcanzar algo. Es decir, podemos suponer que al menos 2 de 7 tripulantes despegaron sin tener el arnés puesto. Sin embargo, cuando se analizó la cabina, las pruebas indicaron que toda la tripulación llevaba puesto el arnés. La persona que descubrió que las juntas tóricas habían sido el problema fue Sally Ride. De toda la comisión Rogers, ella era la única astronauta que había formado parte del programa del transbordador espacial y era la única que había volado en el Challenger, cosa que hizo en 1983 y 1984. Sally le comentó en secreto a Donald Kutina sobre el problema que presentaban las juntas tóricas de caucho en temperaturas muy bajas, información que había obtenido de gente que conocía dentro de la NASA. Esto convertía a Sally no solo en una miembro de la comisión, sino en una fuente, y como fuente había que protegerla. Así que Kutina le pasó esta información a Richard Feynman, premio Nobel de la Física, quien realizó toda la investigación en base a la información de Sally. Por muchos años, este descubrimiento se le atribuyó a Feynman, y la verdad permaneció guardada hasta la muerte de Sally en 2012, cuando Kutina finalmente pudo revelar la verdad sin exponerla. La comisión Rogers interrogó a más de 160 personas y esos interrogatorios condujeron a varios descubrimientos. El primer descubrimiento fue sobre Lawrence Mulloy, el gerente de Marshall de nivel 3. En su testimonio, Mulloy dijo que él había avisado sobre el problema de las juntas tóricas, que por supuesto era una causa de preocupación. Dijo que él le dijo a todo el mundo sobre el problema y que para el momento de lanzarse la misión del Challenger todos estaban al tanto. Sin embargo, esto es mentira. El nivel 1 jamás se enteró de la gravedad del problema de las juntas tóricas. La comisión criticó el sistema del programa de transbordadores y expresó que de haberse enfocado en la seguridad, las dudas sobre las juntas tóricas habrían tenido un mayor peso. Y por otro lado, se criticó a Marshall por su propensión a contener problemas potencialmente serios en un intento de resolverlos de forma interna en vez de comunicarlos, lo cual resulta contrario a la necesidad de que Marshall funcione como parte de un sistema de trabajo que se mantenga comunicado para asegurar el éxito de las misiones. El segundo descubrimiento tiene que ver con
el hielo en la plataforma de despegue. La comisión concluyó que la NASA parecía exigirles a los fabricantes que probaran que no era seguro despegar en vez de probar que sí lo era. Si bien el hielo como tal no provocó la situación, es innegable que la decisión de la NASA de despegar tenía más peso que la recomendación de no hacerlo por parte de los fabricantes. Además, se descubrió que la salida de emergencia para la tripulación estaba llena de hielo y en caso de haber tenido que evacuar la plataforma, la tripulación habría tenido que correr sobre hielo y por eso la comisión expresó que en base a la gravedad de la situación se le debería haber informado a la tripulación. El tercer descubrimiento es sobre la masilla aislante con asbesto. Esta masilla era susceptible a muchas variables, en especial por cuestiones de humedad, que ponían en riesgo la capacidad de sellado de la masilla y de las propias juntas tóricas. Cuando hicieron una prueba con la masilla expuesta a una temperatura de 23 grados y a 80% de humedad, la masilla retrasó el aumento de presión en la junta principal en 530 milisegundos. Al bajar la temperatura a menos 6 grados, la masilla demoró 1.9 segundos, tiempo suficiente para que se creara una apertura en la junta tórica antes de que ésta pudiera cerrar. El cuarto descubrimiento es sobre un error respecto al manejo de una válvula durante las preparaciones para el despegue del Challenger. Mientras llenaban el tanque externo, un trabajador abrió la válvula de hidrógeno líquido antes de reducir la presión en la válvula del orbitador, y esto hizo que la válvula permaneciera cerrada por 18 segundos antes de abrirse de forma abrupta. Estas válvulas son cruciales, y un mal manejo de ellas puede terminar destruyendo todo el orbitador y matando a la tripulación. Y esta situación, que podría haber dañado la válvula, no fue comunicada por el trabajador y no se supo de ella sino hasta después de la explosión. Si bien esto no causó la tragedia, es otra de tantas cosas que se hicieron mal y que podrían haberla provocado. El quinto descubrimiento es que no existía nadie en el programa que estuviera a cargo de hacer controles de calidad en ninguno de los niveles jerárquicos. De haber realizado procedimientos puntillosos y abarcativos en cuestiones de seguridad y control de calidad, tal vez la NASA podría haberse adaptado bien a un mayor número de misiones y se podría haber determinado correctamente cuán graves eran los problemas de las juntas, pero a falta de estos procedimientos, el programa se deterioró al punto de no poder garantizar la seguridad de los vuelos. En base a los testimonios, la comisión llegó a la conclusión de que no hubo presiones o intervenciones externas que hayan influenciado la decisión de la NASA de aprobar el despegue del Challenger. Las presiones fueron internas y surgieron por la necesidad de cumplir con los compromisos del cliente por el requisito de lanzar un número determinado de misiones al año y a tiempo. Esto fue lo que llevó a ignorar las preocupaciones de los ingenieros y a que los supervisores olvidaran que más allá de éxitos pasados, el programa seguía en etapa de investigación y desarrollo. Para colmo, si la cuestión de los repuestos ya causaba problemas para mantenerse al día con los vuelos, al explotar el Challenger básicamente se quedaron sin un orbitador del cual canibalizar piezas para los demás, y además los vuelos constantes sin un sistema apropiado que se adaptara a la fuerza laboral disponible no permitían identificar las anomalías críticas de cada vuelo para resolverlas antes del siguiente. La comisión hizo una serie de recomendaciones que no solo tenían que ver con los cohetes, de los cuales obviamente dijeron que había que rediseñar el sistema de sellado y juntas tóricas o eliminarlo por completo del diseño. Se alentó a incluir a astronautas capacitados para ocupar puestos de gerencia dentro de la NASA y también se aconsejó crear un departamento de control de calidad que responda directamente al administrador de la NASA. También se le pidió a la NASA que mejore los neumáticos, los frenos y la rueda delantera del orbitador para mejorar la seguridad durante los aterrizajes. También se le demandó a la NASA que estableciera un calendario de vuelo acorde a los recursos disponibles. Y por último, y cito textual, recomendación número 7, realizar todos los esfuerzos posibles para proveer a la tripulación de un sistema de escape que pueda usarse durante la fase de vuelo en planeo controlado. El 13 de junio de 1986, el presidente le ordenó al administrador de la NASA que implementara todas estas recomendaciones tan pronto como fuera posible. Desde ya aviso lo siguiente, pese a todo lo que escuchaste en este video, nadie fue preso. Lo primero que ocurrió tras la entrega del informe de la Comisión Rogers fue una oleada de despidos y renuncias, entre ellos Lawrence Mulloy, que fue el tercer oficial de Marshall en renunciar. Se hicieron cambios estructurales y se asignó a nuevas personas en los puestos de mando y para dirigir los programas de la NASA. La viuda de Michael Smith, Jane, los demandó a él y a Morton Thiokol por homicidio culposo y daños, y también intentó demandar al Estado, pero la Corte Suprema desestimó el caso, ya que como Michael Smith era un militar en actividad, la doctrina Feres
le impide demandar al gobierno por negligencia. Al final, Jane tuvo que conformarse con llegar a un arreglo extrajudicial con Thiokol. Las familias de los demás tripulantes también iniciaron demandas, y en su caso, las cosas fueron un poco diferentes. Las familias de Francis Covey, Ellison Onizuka, Gregory Jarvis y Krista McAuliffe conciliaron con el gobierno, que les pagó más de $8 millones, y con Morton Thiokol, que les pagó más de 12 millones. Estos montos, por supuesto, no fueron para cada uno a nivel individual, sino a dividirse en partes iguales entre todas las familias. Las familias de Judith Resnick y Ronald McNair, al igual que pasó con la viuda de Michael Smith, hicieron arreglos extrajudiciales con Morton Thiokol por separado, y se supo que las familias conciliaron por sí mismas sin un abogado privado que las representara. El programa del transbordador espacial no volvió a realizar otra misión sino hasta el 28 de septiembre de 1988, que llevó al orbitador Discovery al espacio, con éxito y sin ninguna pérdida humana, con una tripulación de 5 astronautas y un mayor enfoque en la seguridad. Todos los años, el cuarto jueves del mes de enero, se conmemora a los astronautas fallecidos en un evento llamado Día del Recuerdo de la NASA, ya que los 3 incidentes por los que se realiza ocurrieron a finales de ese mes. El 22 de enero de 2026 se realizó este mismo evento, con el enfoque principal en el aniversario número 40 de la tragedia del Challenger. Los restos de los miembros de la tripulación descansan en diferentes cementerios, algunos de ellos en el Cementerio Nacional de Arlington, cementerio militar donde se encuentra el monumento en honor a todos ellos del transbordador espacial Challenger. Hay algunos datos interesantes de toda esta cuestión que dejé para el final porque tal vez no encajaban muy bien con el relato, así que acá te los comento. ¿Te acordás que te conté al principio que para el programa del transbordador espacial se habían construido 6 orbitadores? Uno de ellos fue construido para reemplazar al Challenger. Este orbitador, Endeavour, fue construido a partir de repuestos fabricados para Atlantis y Discovery, y en 2007 llevó a Barbara Morgan, la docente que entrenó junto a Krista McAuliffe, al espacio. Pero para ese entonces, Barbara no fue solo como una docente, sino como una astronauta de profesión con años de preparación. Como la docente Krista McAuliffe no pudo completar sus actividades de misión, los astronautas y profesores Joseph Acaba y Richard Arnold lo hicieron por ella desde la Estación Espacial Internacional, como parte de una iniciativa llamada Un año de educación desde la estación. Por su parte, Barbara Morgan también dio clases en su misión de 2007. La tumba de Krista McAuliffe recibe visitas constantes de personas que pasan a dejarle regalos, desde cochecitos y astronautas de juguete hasta un perfume. Además, muchísimas escuelas llevan su nombre. Los cohetes propulsores sólidos fabricados para el programa del transbordador espacial son los más grandes jamás producidos para vuelos espaciales en Estados Unidos, y el primer programa de cohetes sólidos dirigido por el Centro Marshall de Vuelos Espaciales. Y en mi opinión, quizá eso explica por qué hicieron el desastre que hicieron. Los ingenieros de Morton Thiokol, McDonald y Boyce Joly, que se habían negado rotundamente al despegue, fueron removidos de sus puestos en el programa de los cohetes de combustible sólido. Esto causó tanto revuelo en el Congreso de Estados Unidos que la NASA terminó metiendo presión para que los reubicaran en puestos clave dentro del proyecto para rediseñar los cohetes. Originalmente, la NASA había tenido el plan de lanzar al menos 100 veces cada orbitador, pero esto claramente no ocurrió. La misión fatídica del Challenger fue el 25º vuelo del programa del transbordador espacial, y solo el 10º del propio Challenger, a casi 5 años de su inicio. Sin importar cuánto ahorraran con los cohetes y orbitadores reutilizables, los costos para reacondicionar los equipos y preparar y lanzar cada misión alcanzaban los $1.100 millones actuales. Y peor, como lo barato sale caro, el factor reutilizable de las piezas no amortiguó los costos a largo plazo, sino que los multiplicó. El discurso de Ronald Reagan es, a día de hoy, uno de los discursos más famosos de su presidencia. En base a los muchos comentarios que vi en el video de su discurso, básicamente este discurso no solo los consoló, sino que los hizo sentir que mañana las cosas iban a estar mejor. Una vez concluido el proceso de análisis de los restos del Challenger, las partes se transportaron a un complejo misilístico abandonado en Cabo Cañaveral, donde permanecen hasta el día de hoy. Hoy en día, el programa del transbordador espacial es cosa del pasado, pero no uno tan lejano como uno podría creer. La última misión de este programa la realizó el orbitador Atlantis en julio de 2011. Los orbitadores sobrevivientes, Atlantis, Endeavour, Discovery y Enterprise, se encuentran en exposiciones abiertas al público en diferentes lugares del territorio estadounidense. ¿Qué te pareció esta historia? ¿La conocías? ¿Es la primera vez que escuchas hablar del Challenger? Mientras hacía este guión, la verdad es que me la pasé llorando. Y eso que esta historia no me era desconocida.
Pero bueno, básicamente siempre que vuelvo a leer sobre esta historia o veo los videos, siempre termino llorando un poco, porque la verdad es que cuando pasan cosas como esta que no tenían necesidad de pasar, me ponen mal. Pero lamentablemente la historia es lo que es, y esta fue la historia del Challenger. Déjame tu opinión en los comentarios. Muchísimas gracias por haber llegado hasta acá. Si te interesan más historias como esta, suscríbete para no perderte ninguno de mis videos. Y ya está, sin nada más que decir, nos vemos en el próximo video.